Hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos hermanos en la fe. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, que el Señor sea propicio con ustedes, que el Señor los bendiga, los guarde. Y el día de hoy les traigo un tema, híjole, estoy muy emocionado, estoy muy emocionado. Les voy a hablar de un hombre que es totalmente contradictorio con él mismo. Un hombre que amó tanto a Dios, pero cometió todos los errores del mundo. ¿Y lo ignoraba a Dios? No, no lo ignoraba. Pero él tenía cualidades muy especiales. Es el modelo a seguir de todo buen siervo de Dios, de todo buen cristiano. Y no por las fechorías que hizo o los errores que cometió, porque él, desafortunadamente, él mismo provocó la aniquilación de su propio linaje, de su propia familia. Pero ese va a ser tema para otro día. Les quiero hablar de un hombre llamado David, el hombre con el corazón conforme a la voluntad de Dios. Es uno de los... Todos, he leído mucho de la Biblia y todos los hombres, este, el mismo Saúl, eh, de Gerson, de Josué, ni se diga, de Moisés. Dios me ha hecho caminar por muchos caminos donde he comprobado, he tenido una probadita de todo lo que ellos pasaron. Un camino lleno de sufrimientos, de lágrimas, de dolor, pero también al mismo tiempo lleno de bendición. Una guerra espiritual en la totalidad de la palabra. Pero sin más preámbulos, vamos a un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y no, este no es un tema normal. Eh, Muchas personas engloban o encapsulan a David en que, pues que, porque él se despojó de su vestidura real, se puso un efod, una tela de rasposa, áspera, ese es el efod, este, de silicio, perdón, de silicio, que eso fue lo que lo hizo grande delante de Dios. Y sí, tienen toda la razón del mundo, pero eso tal vez nada más sea el 10%. Todos mis hermanos, hermanitos, pequeños, jóvenes, maduros, hermanas que ya en la actualidad, eh, pues las mujeres ya también son muy importantes en la vida cotidiana. Siempre lo han sido, pero ahora más se ha mezclado mucho más, se desvanecieron las líneas entre las labores del hombre y las labores de la mujer. Y hay muchas mujeres guerreras valientes. Y pues también es muy bueno para ellas y espero que de parte de Dios me dé la sabiduría, el entendimiento para mostrarles todo lo que Él a mí me ha mostrado por su gracia y misericordia. Y pues muy bien, hermanos, comencemos. Miren, una de las características de un hombre conforme al corazón un hombre conforme a la voluntad del corazón de Dios, una de sus características es la fe. Y vámonos rapidísimo ahí a Primera de Samuel 17:26, por favor. Muy bien. Y dice la palabra de Dios. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitarle el oprobio a Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Este hombre, vean cómo se expresa de Dios. Cómo este hombre, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo pues todavía no operaba en la tierra porque el Espíritu Santo cuando nuestro Señor Jesucristo se va al cielo y nos envía el Consolador que es el Espíritu Santo. Pero lleno de fe en Dios, lleno de fe en nuestro Señor Jehová, él agarra y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
un hombre que conocía completa y absolutamente a Dios, un hombre que no dudaba tantito, tantito, ni siquiera un pasito de del poder de Dios, porque él estaba consciente que él en el momento en que Dios quisiera, él desaparecía ese filisteo y y se acababa el problema, se acababa la situación. Todos los demás estaban temblando. Esta historia está en el contexto de cuando los filisteos y Goliat vienen a atemorizar al pueblo de Israel. Los filisteos le hacen la guerra al rey Saúl. Dios permite que se levanten los filisteos por las transgresiones del rey Saúl. Pero bueno, entonces ya es David enviado a llevarles comida a sus hermanos, un jovencito. Los historiadores piensan que entre 14 y 16 años tenía David, un jovencito contra un filisteo, contra un gigante, y no tuvo miedo. Un hombre lleno, lleno del Espíritu de Dios, lleno del poder de Dios. Entonces, una de las características que tiene que tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, un corazón valiente, confiado, reposado en Dios. Hay una historia en el mundo cristiano que un día un pintor mandó a hacer una pintura. Le pidió hizo un concurso y mandó a los, a los pintores a que dibujaran qué era la paz. Y muchos dibujaron a hombres con fusiles y del otro lado una niña con una banderita blanca y pues que eso era la paz. Otros dibujaron que hombres destruyendo las armas y que eso era la paz. Y pues este hombre muy rico, decepcionado por todo lo que veía, pues no entendía lo que era la paz. Y entonces, al final encuentra a un pintor y agarra y este pastor, lleno del Espíritu Santo, dibujó una cascada furiosa, furiosa, así cayendo en agua, así, y en medio de una piedra. Y de esa piedra hacía una ramita, y de esa ramita un nido de un pajarito. Y en el nido un pajarito dormido. Y este hombre así ya hastiado va y le dice, oye tú fulano, ¿qué no entendiste la historia? ¿Qué no entendiste lo que se te pidió? Sí, que dibujara la paz. Y le dijo, entonces, ¿por qué dibujaste una cascada y un pájaro durmiendo en una rama? Porque imagínate la paz que este pájaro ha de tener para poder dormir sin preocuparse de que de que la piedra se pueda caer, la rama se pueda tronar o... Esa es la paz. Y pues ese hombre ganó el premio. ¿Qué tiene que ver con esto? Es la misma, en contrasentido, la paz que David tenía, la seguridad que tenía en Dios para que su corazón estuviera reposado en la fe en Dios. Van a venir piedras, van a venir tropiezos, van a venir huracanes, van a venir gigantes a gritarte. Pero debes de tener la paz. Ay, hermano, Camilo, estás loco, estás afín zafado, porque eso es casi imposible. Yo como les comenté, el Señor me ha llevado por muchos caminos y muchas veces estuve atemorizado y muchas veces he estado en riesgo de muchas cosas, pero hasta el día de hoy, compartiendo la palabra de Dios, porque tengo la paz y la fe para poderlo hacer, seguir peleando. Y yo sé que se van a levantar otros gigantes y yo sé que van a hacer la guerra, pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El punto número uno de un corazón conforme a la voluntad de Dios, la paz. Hermanos, a lo mejor pudiéramos poner otros puntos, ustedes puedan decir otros puntos que son más importantes, pero bueno, esto es como el Señor me mostró a mí, ustedes lo pueden mostrar de un modo distinto, ¿verdad? El número dos, amor por el prójimo, por la familia, por el pueblo, por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso
y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén, gloria a Dios. Perdón, la cita es Primera de Samuel 17, 34 al 37. Mis queridos amados hermanos, ¿por qué el amor a la familia? ¿Por qué el amor al prójimo? Este pastorcito dice, salía yo tras él, dice, bueno, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, de su manada, porque los cuidaba, porque los llevaba, los guardaba. Los que tenemos animalitos, sabemos que por un gatito, un perrito, salimos por él y si lo atropellan o si se enferma, es como si fuera uno de nuestros hijos. Y de nuestros hijos, pues aún más, ¿no? El dolor de tenerlo enfermo, el dolor de, 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 de poder perderlo, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con esto? Con el corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos padres de familia han abandonado a sus hijos? ¿Cuántos padres de familia se van al antro, se van a las micheladas y no llevan el gasto a su casa? ¿Cuántos hombres de familia abandonan a sus hijos por irse a mantener otros que no son sus hijos? Yo no juzgo a esos hombres. Mis dos hijas mayores son hijas de crianza, no son genéticas. Yo tengo una sola hija, mi amada hija, mi amado frijolito, pero a las grandes las he amado como si lo fueran. Y luché por ellas. Y salí a la guerra por ellas, por mi esposa, por mi familia, por mis hermanos. Un hombre conforme al corazón de Dios no abandona a su manada. Mm. El número 3, mis hermanos, sencillez y humildad. Y lo vamos a encontrar en segunda de Samuel 6, 6, 12 al 16. Este contexto es cuando llega traen al arca de Dios a Jerusalén. Dice la palabra de Dios así. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Odem y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces lleva, David fue y llevó con alegría al arca de Dios a casa de Obed en la ciudad de Edom, la ciudad de David. Bueno, ahora vamos al 16, por favor. Dice, y Dios, perdón, ah, perdón, es segunda de Samuel 6, del 12 al 16. Dice, entonces fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed en todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una de la ventana y vio al rey David que danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Mi querido hermano, mi querida hermana, aquí
el rey David en este contexto, cuando le avisan que llega el arca, él se despoja de la corona, se despoja de sus ropas reales, se despoja de todo y se queda con un calzoncillo nada más. Y él comienza a danzar, dice la palabra de Dios, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Dice, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. Mi querido hermano, hay que tener humildad. Lo que Dios te dio, tu título, que eres doctor, que eres maestro, que eres eh, hasta presidente de la República, te lo dio Dios, nada es tuyo. David se despojó de todo eso y guió al pueblo a la suprema adoración. Allá en el libro de Jueces, cuando Dios le ordena a Gedeón tomar hombres escogidos para ir a la guerra, el Señor escoge a los hombres que se agachan hasta el río y toman agua. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Qué pasa cuando tú llegas a tu casita y y tienes un perrito? Y este perrito llega y te mueve la colita y se vuelve loco porque tú llegaste. Te conmueve. Te conmueve y es conmovedor ver esos actos. Cuando uno danza delante del Señor, cuando uno tiene la humildad para despojarse del título, de esto, del orgullo, de la soberbia, y estás humilde. Señor, tómame. Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que bien te parezca. Dice, dice la palabra es que si los hombres siendo injustos, nuestros hijos nos piden un pan, no le damos una serpiente, cuanto más nuestro Padre. Pero es difícil, hermanos. Es difícil. Mucho, 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 muy difícil danzar delante de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿cómo me voy a ver? A veces, aunque no te importe cómo te vean, tus pies están atados. Es un don de Dios el que tú puedas danzar. Es una conexión de banda ancha para que mejor entiendas, ¿sí? La que debes de tener con Dios para poderle danzar. Es algo que maravillosísimo el poder danzar delante de Dios. Yo estaba privado de ello. Un día perdí el fuego de mi primer amor. Me llené de conocimiento, de palabra y dejé enfriar ese fuego que dice la palabra de Dios que te hace asaltar muros, derribar jericós. Tuve que pasar por una terapia de choque demasiado fuerte para poderlo recuperar. Pero bendito sea el Señor y gloria a Dios, el día de hoy lo tengo. Y tengo nuevamente mi fuego encendido. Tengo el fuego de Dios en mi corazón. Me hace saltar montañas, me hace hacer lo que tenga que hacer por amor a Dios. Desde el punto, para ser un hombre conforme a la voluntad de Dios, sencillez y humildad. Este punto que viene, arrepentimiento. Yo creo que es uno de los muy importantes. ¿Por qué? Porque es muy difícil reconocer nuestros errores. Dice, arrepentimiento, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 14 al 16, por favor. Dice, mas, mas, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó. David entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron con él para hacerlo
levantar de la tierra, mas él no quiso, no comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo entrar a sus siervos a hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a vuestros siervos, que había muerto el niño. Ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó, se ungió y se cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová, adoró después y vino a su casa y pidió y pusieron pan y comió. Perdón, es hasta el 20, versículo 20. En este contexto, David locamente toma a la mujer de Urías, a Betsabé, y la embaraza. Envía a Urías a una misión imposible. Lo matan. David se queda con la mujer y viene Natán y lo reprende. ¿Cuántos de nosotros, soberbios, altivos? No, 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 no pasa nada. Yo no me equivoqué, se equivocó el de enfrente. Yo no lo hice. Es culpa de fulano, es culpa de Mengano. Cuando el rey Saúl es desechado, es porque fue y lo reprendió Samuel, perdón, lo reprendió Samuel por no haber matado a las ovejas, a las vacas y las ovejas que Dios le había mandado que matara. Y se las llevó a su casa. Y llega Samuel y lo reprende. Y él le echa la culpa al pueblo. No, es que el pueblo, yo tuve miedo del pueblo y por eso me las traje. Samuel lo reprende y en lugar de arrepentirse, cuando Samuel se quiere ir, porque no le cree de que le tuve miedo al pueblo, Saúl le arranca la capa. Y Samuel le dice, por lo que has hecho, así como rasgaste mi capa, así será rasgado tu reino. Y después de todo esto, no se arrepiente. Samuel, vienen los filisteos contra él cuando comienza lo de Goliat. Y le dice, ve, espera para que ofrezcamos holocausto a Dios y el Señor tenga favor contigo. Ah, no, pues como no llegaba Samuel, entonces agarra y lo ofrece él locamente. Algo que no tenía permitido como rey. Y si nos damos cuenta, la obstinación del hombre es algo que nos descarrila a muchos por la necedad que tenemos. Porque somos hombres que, no, confiamos en nosotros mismos y hacemos las cosas porque nosotros, yo lo sé y así va a pasar. Y así tiene que ser, y si alguien me contradice, no sabemos pedir perdón, y mucho menos sabemos arrepentirnos, y es algo que el Señor detesta, dice su palabra. Dos cosas detesta Dios de los hombres: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Entonces, un hombre que quiere tener el corazón conforme a la voluntad de Dios, tiene que saber reconocer sus errores y más delante de Dios. Tiene que saber arrepentirse y tiene que agarrar. Dice la palabra de Dios que después de que el niño murió, él no se alejó de Dios. Él no dijo, ¿sabes qué? Es por tu culpa. ¿Por qué me castigas así? Es que yo no era culpable. ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado por precisamente no tener la humildad de reconocer que nos equivocamos y que no es culpa de Dios, son nuestros propios errores? Mi querido hermano, que te alejaste. Mi querida hermana, que ya te alejaste. Joven que me escuchas, mujer que me escuchas, hombre que me escuchas. Si queremos progresar en la vida, necesitamos arrepentirnos y saber pedir perdón. Entonces, el cuarto punto es el arrepentimiento. El quinto, la obediencia a Dios. Primera de Samuel 24, del 5 al 7.
Primera de Samuel 24, del 5 al 7. Bueno, vamos a leer desde el 4 para entender el contexto. Entonces los hombres de David dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con las palabras, no les permito que se levanten contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Mi querido hermano, hay que tener obediencia. David pudo tomar la vía corta. David pudo haber matado a Saúl y haber dicho, no, no te preocupes, no, no te preocupes, Mm, no pasa nada. Si lo mato ahorita, pues ya me evito muchos años, porque todavía le faltaban años faltaron como 10 años para que David recibiera la promesa de, de ser rey. Y David estaba perseguido y era perseguido, estaba viendo en la cueva, junto con sus hombres, los amargados, los afligidos. Entonces no era una situación donde Dios agarraba y decía, ¿sabes qué? Donde él pudiera decir, Señor, gracias te doy, porque mira, aquí están las piñas coladas, está la carne asada, está la mesa servida. Entonces, ¿sabes qué? Ya la brinqué. No, mis hermanos. Estaba en el camino, estaba en el tratamiento, estaba en la prueba, estaba en la promesa. Todavía era la promesa, no era la confirmación de la promesa. Y él pudo haber acortado su camino, pudo haber cometido el loco error como lo cometió con Betsabé. Vive Jehová, que tu hijo será rey. Le costó que se mataran todos los hijos entre sí. A veces el camino corto, mis hermanos, no es el camino que Dios quiere para nosotros. Buscar la promesa, agarrar y decir, ah, no, 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 pues es que no inventes, es que ya me urge. No, mi hermano, la paciencia es el don de un rey. ¿Quieres ser rey? Sé paciente. Espera el camino, espera la promesa de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Proverbios que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El camino no comienza ayer ni antier, comienza cuando eres niño. Tengo 50 años y apenas comienzo mi camino en el cristianismo. No te preocupes. Para el Señor el tiempo no es problema. Para el Señor el tiempo no. El problema es para nosotros, para Él no. Él en su propósito ya estaba contemplado que a tales años conocieras al Señor. ¿Para qué? Para que en ese momento le vas a ser útil al Señor. Mi querido hermano que te alejaste. Mi querido hermano que culpas a Dios. No es culpa de Él. No nos educaron correctamente para poder ser buenos siervos. No nos educaron correctamente para poder ser buenos líderes. Estamos aprendiendo a golpe de calcetín. Estamos aprendiendo sobre la marcha. La palabra de Dios nos cuenta los errores. Mucha gente se espanta. Ay, no, es que no inventes. Es que Mical fue violada por su hermano. La hija de David fue violada por su hermano. Es que no inventes. La esposa de- del hijo de Rubén se metió con Rubén y la Biblia nos enseña los errores de sus siervos y de sus hijos para que no los cometamos. Para eso es la palabra de Dios. No es un manual de lo malo. La historia de David, nada le costaba al Señor borrar todos los errores de David, pero David no hubiera podido tener el corazón conforme a su voluntad si no nos hubiera enseñado, ¿sí? Porque a través de la desgracia y de los errores de la imprudencia de David, podemos entender muchas cosas, ¿sí? Como tener la fe de un jovencito, de un niño que va a pelear contra un gigante, y no se atemorizó, y no se espantó, y si se espantó, pues aguantó, pero tuvo mucha fe en Dios, el amor por el prójimo, ¿sí?
Él no agarró y no abandonó su rebaño, no agarró y no los dejó botados y, no te preocupes como tantos padres hacen con sus hijos o con sus animalitos. No fue egoísta, ¿sí? La sencillez y la humildad. Dios te bendice con un buen coche, un buen trabajo, y se te suben los pesos a la cabeza, y ya sientes que todo es por lo bueno y lo maravilloso que eres, no sabiendo que todo lo que recibiste es de gracia. Y si lo sabes, no te interesa. Quieres creer que eres tú. La soberbia, el arrepentimiento. David cometió muchísimos errores, muchísimos, muchísimos. Dice la palabra de Dios que primero tomó a Mical, después tomó a Abigail, después tomó a otras mujeres, que no recuerdo en este, pero la última fue Betsabé y fue la que más le costó. Dice la palabra de Dios que antes de morir, una doncella dormía con él, pero ella no dormía para tener sexo con ella. Ella era viejo y tenía mucho frío. En aquellos años no había cobertores térmicos como ahora. Entonces la mujer dormía con el rey para darle calor, pero él la respetó. Ya no la tomó, ya se apartó. Una historia maravillosa, mis hermanos. Una historia maravillosa llena de errores, pero yo creo, yo me identifico mucho con el rey David, porque sincera y honestamente, cada que he tenido la oportunidad para ofender a mi Señor, la he tomado. He buscado una piedra para tropezarme con ella. No es que me las hayan puesto, yo las he buscado y me he tropezado con esas piedras. Por falta de conocimiento, por insensatez. Otra de las características, mis queridos y amados hermanos, pues ahí, ese ya es un deleite personal de cada quien. Ya se los dejo para que ustedes los tomen, los salmos. Como les comenté desde un inicio, David era un joven, desde su juventud. Fue un hombre tocado por Dios, que platicaba con él, que hablaba con él. Hay muchas creencias o religiones que piensan que platicar con Dios es imposible. Si tú eres cristiano y no has platicado con Dios, pues déjame decir que revises tu cristiandad o revises tu servicio, porque el platicar con Dios es todos los días. Cuando te arrodillas en las mañanas, al mediodía, en la noche, o cuando puedes y platicas con Dios, ¿sí? Es hablar con Él, es dialogar con Él, a veces hasta pelear con Él. Sí, mis hermanos. Porque a veces cuando Dios te pide que hagas, cuando Dios más bien sí te pide que hagas cosas que sabes que te van a doler, no las quiere uno hacer, como Jonás. Cuando sabes que hiciste algo malo y que, así como a Adán y a Eva, el Señor te dice, fulanito, ¿dónde estás? Y tú te escondes y te tapas con hojas porque sabes que pecaste. Sí, mis hermanos. El platicar con Dios es agarrar y cuando platicas con Él en la oración, es para conocer su voluntad, para que Él te hable y te diga lo que tienes que hacer, lo que vas a hacer, a quién has de ver, a quién le vas a hablar, qué vas a hacer a lo largo de tu día, de tu caminar. Porque de repente te puede llegar otra persona y te puede decir, no, ¿qué crees? ¿Qué crees que mira, Dios me dijo esto para ti? A ver, espérame. ¿Qué crees que no es que te contradiga, pero acabo de estar en su presencia y no me mencionó lo que tú me dijiste? Déjamelo reviso. Cuando te dan una palabra que el Señor te acaba de revelar y te dicen, hermano, hay que hacer esto, dice el Señor, y el Señor te lo reveló por medio de la oración, es la confirmación. Y comúnmente cuando eso pasa, 3 veces el Señor te confirma su voluntad. Pues muy bien, mis queridos hermanos,
Estas son las cosas o las características que Dios me ha mostrado para poder tener un corazón conforme a su voluntad. Y se las reitero y se las repito una vez más. La fe, la fe que sobrepasa todo entendimiento. El amor por el prójimo, por la familia, por el pueblo, el amor por Dios. No lo abandonas, no lo traicionas, no te vas. Sencillez y humildad. Despójate de todo lo que te hace o que tú piensas que te hace ser. Lo único que te hace ser es Dios. El arrepentimiento. Cuando haya que hacer arrepentirse, ten la humildad. Él ya sabe lo que tú hiciste y sabe lo que estás haciendo y sabe lo que yo también estoy haciendo. Perdóname, Señor, por todo lo malo que hago. La obediencia. No tomes caminos cortos, no valen la pena. Son caminos de perdición y te van a extraviar de tu propósito. Te van a perder y te van a destruir. El amor agape, el amor sin límites, el amor que no es carnal, que es amor de un amigo, el amor que te hace escribir alabanzas, salmos, el amor que te hace hacer cosas maravillosas en el nombre del Señor. Pues muy bien, mis hermanos, permítanme hacer una oración para despedirnos y bueno, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, bendito Señor. Te doy gracias por esta tu palabra. Te pido y te ruego, bendito Rey, que tú, mi Señor, mi Dios, llenes el corazón de todos los hombres, que vayas por esos que se han alejado, que vayas por los que están perdidos, extraviados, Señor. Que mi Señor, mi Dios, esto les sirva para entender que el corazón conforme a tu voluntad no es una sola cosa, Padre, es un conjunto de cosas, de virtudes y de dones, que tú quieres que exploremos, pero que hagamos crecer en nuestras vidas y nuestros corazones, bendito Padre. Te pido por todos mis hermanos que han extraviado su camino, los que están cansados, los que están caídos, vencidos, derrotados. Levántalos, bendito Padre, con tu bendita y poderosa mano, Señor. Permite que este mensaje llegue a todos los que tengan que llegar, Señor. Bendice la casa de mis hermanos, la mía propia. Reprenda al devorador y al dragón por nosotros. Reprenda a la hormiga, llena nuestras despensas, nuestras necesidades, cúbrelas. Bendito Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, por los hermanos que están presos y los que no son hermanos también, por sus familias tan necesitadas, bendito Padre, llena sus alacenas. Te pido por los enfermos, las viudas, los desamparados, bendito Rey. Te pido por los niños. Cuídalos, guárdalos, protégelos, bendito Rey. Manda millones de ángeles a cuidarlos y a protegerlos. Te pido por los desamparados, las viudas, los huérfanos, Padre bendito, por todo el necesitado, por todo el que tenga necesidad de ti. Acércales tu poderosa mano para que mi Señor, mi Dios, te encuentren. Te lo pido y te lo rogamos a nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, en quien tendremos salvación, Señor. Amén. Pues muy bien, mis queridos hermanos, la paz del Señor sea con ustedes. Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los libre de todo mal, a ustedes y a sus familias. Que estén muy bien, que Dios los guarde. Bendiciones.